Hoy por la ruta bíblica del Señor Jesucristo conversará con ustedes sobre un tema que nosotros hemos titulado Amadores de sí mismos. Nuestro versículo de base es aquel que aparece en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2 de la Biblia de las Américas, que nos dice, esta es una advertencia de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, especialmente para aquellas personas que se dedican a enseñar o que están a cargo de las iglesias o somos miembros de la iglesia, o sea, decir, de los creyentes. Y dice así, pero debes saber, le dice Pablo a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, peligrosos, dice en la Reina Valera del 60, porque los hombres, de aquí está hablando genéricamente, serán amadores de sí mismos. Nosotros no somos amadores de sí mismos cuando buscamos lo nuestro. Nos ponemos por encima de cualquier tipo de circunstancia, situación o de persona. Es decir, exhibimos un egocentrismo que realmente es notorio. Sigamos. En este pasaje de los Evangelios, la advertencia del Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo se refiere al devenir de los seres humanos y que todas estas cosas pasarían. Si analizamos nuestros tiempos actuales, mucho concordamos que se puede evidenciar claramente estas conductas, ya que resulta notorio que gustan los hombres y las mujeres de sentirse admirados, aplaudidos y engrandecidos. Un ejemplo de ello es lo que pude yo apreciar con las redes sociales cuando una persona escribía, y cito, lo que más me gusta de mí es mi autenticidad y me valoro en todo lo que yo hago, ya sea positivo o negativo, no me importa lo que digan de mí los demás, pues hablan de pura envidia. Yo me aparto de ellos. Lo verdaderamente importante para mí es sentirme bien. Es decir, ella, sintiéndose bien, no importaba que sus acciones fueran malas o buenas. Lo que le importaba era sentirse bien a ella misma. Bueno, ¿qué nos dice ahora 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, también de la Biblia de las Américas? Dice, para juzgarnos nosotros mismos, si hemos nacido y estamos viviendo en esa atmósfera, por tanto, hemos sido susceptibles de ser influidos por ella. Es decir, somos un hombre o mujer hablando que piensa solo en sí mismo y en sus intereses. Se hace necesario entonces reflexionar que este comportamiento afecta nocivamente la familia, el trabajo, a nuestros amigos, vecinos, la sociedad en general y particularmente también a la iglesia. Ahora el profeta Ezequiel nos advierte de algo que pareciera ser que es muy fuerte, pero que sin embargo debemos reconocer que también existen casos, ya que la palabra del Señor así lo dice. El profeta Ezequiel nos habla en el capítulo 34, en el versículo 2 al 5, cuando este se refiere a los que están encargados de los hombres de Dios, y dice, se apacientan a sí mismos, dile a los pastores, así ha dicho el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores los rebaños? Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, de las ovejas, no apacentáis las ovejas, no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma,
no llegasteis a la perniquebrada, ni tornasteis la amutada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Aquí nos está diciendo que en los tiempos del Antiguo Testamento existían sacerdotes que pastoreaban, o hombres del Señor que pastoreaban a los creyentes, a los israelitas, y que amándose más a sí mismos, es decir, dedicándose más a sus propios intereses, aprovechaban todo aquello que les era para su bien y para su goce y su alegría y su satisfacción de aquello que podían sacar de la grey del Señor. Sin embargo, no eran capaces de apacentarlas, es decir, cuidarlas para que ellos no se perdieran y no fueran presas de las cosas del mundo, apartándose de las leyes del Señor. Es decir, no existía una edificación, una exhortación en base a las leyes y normas, decretos que había establecido el Señor en las leyes en el Antiguo Testamento. La práctica del egocentrismo en una iglesia, como hemos visto, trae graves consecuencias para sus fieles. Luego, en Mateo 5, del 13 al 16, nos habla también a nosotros, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, cuando dice, bueno, en especial esta parte del versículo, nos dice a los creyentes, si la sal se vuelve insípida. No se olviden que el Señor Jesucristo nos dice, vosotros sois la sal del mundo. Dice, y si la sal se vuelve insípida, si la luz no alumbra debidamente, vosotros sois la luz del mundo. Nadie coloca encima de la luz un almud para taparlo, sino que la luz se coloca en un lugar donde alumbra a todo el mundo. Nosotros, los creyentes, somos la luz del mundo. Y dice, si la luz no alumbra debidamente, los creyentes se corrompen debido a que se aman más a sí mismos, buscando que se les reconozcan sus méritos propios y no que estas acciones que ellos pueden haber hecho brillantemente fueron responsabilidad e inspiradas e impulsadas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo mismo ocurre cuando los que están socialmente en puestos de responsabilidad, estoy hablando de creyentes, cuando estos deben ser modelos, es decir, la sal, deben ser modelos para la iglesia y el mundo, en su rol de padres, maestros, empresarios, políticos, jueces, deportistas, pastores, etc. Muchos hombres y mujeres hoy solo piensan en sí mismos. Su comportamiento egoísta se extenderá como una verdadera mancha de aceite o un fuego inextinguible que lo consumirá todo. ¿Cuánta responsabilidad cae en nosotros los creyentes cuando reconocemos el buen trabajo de un hermano, otorgándole de nuestra boca un elogio excesivo a su persona, desconociendo que nuestro buen testimonio es producto de nuestra fe en Cristo y, como ya dijimos, en la dirección del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos hace ser como la sal de la tierra que da el deseado sabor a las cosas, y decimos, sin embargo, aumentándolo el ego y el amor a sí mismo, querido hermano, me alegro, pues es usted grande y poderoso. Qué potente es su accionar, colocando encima de ese hermano un verdadero salvavidas de plomo
en la formación del carácter y del actuar de ese hermano o hermana que lo puede impulsar a convertirse abiertamente en un amador de sí mismo, apartándose del Señor. Ahora veamos qué nos aconseja o manda el Evangelio al respecto para derrotar este egoísmo y esta tendencia de buscar lo nuestro, es decir, ser amadores de nosotros mismos. Veremos por medio de un estudio de la palabra y una verdadera sujeción a ella que su mensaje central tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Veamos, debemos reconocer y obedecer el señorío del Señor Jesús y no nuestro ego amándonos a nosotros mismos. Mateo 16, 24 nos dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El amor no busca lo suyo. Cuando el Señor habla de tomar nuestra cruz, no significa que nosotros podamos colgarnos al cuello un crucifijo o tatuarnos en la espalda o en el torso una cruz, sino que significa seguir el ejemplo del Señor en cuanto a su conducta, a su palabra y a su obrar. No, Él nunca buscó lo suyo, buscó el bien de los pecadores, es decir, de nosotros. Tú buscas el bien de los demás sobre el bien propio. Veámonos, Filipenses 2.4. Nadie, escuchen bien, nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Nuevamente. Y en 1 Corintios 13.5 dice así: el amor, quiere decir aquello que nosotros poseímos al actuar, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda el rencor. Cuando uno predica el Evangelio, no siempre la exhortación es algo que exalta el amor propio. Y aquellos que son amadores de sí mismos, cuando escuchan a un siervo del Señor o a un hombre del Señor predicar o exhortar y encuentra que existen cosas que se dicen que no están de acuerdo a su particular forma de ver y de sentir, y estoy hablando, escúchese bien, particular forma. Todo hombre del Señor debe predicar, enseñar, exhortar, corregir e instruir con base a los evangelios, es decir, teniendo una parte del evangelio que respalde aquello que se está diciendo hacia las personas, sean estas creyentes o no creyentes. Y con mucha facilidad, aquellas personas que a veces en su accionar instintivo de quererse a sí mismos, porque nosotros encontramos que nuestras faltas no son grandes, las de los demás sí son. Y por lo tanto, cuando escuchamos una reconvención o una exhortación, no nos fijamos si lo que se nos está diciendo está conforme a lo que el Señor quiere. Nosotros saltamos y desmerecemos en nuestro corazón y en nuestra mente, y muchas veces abiertamente, lo que el hombre del Señor nos está diciendo, siguiendo con el mandato propio del Señor, que significa apacentar a las ovejas. A Isaías le decía que uno no debe buscar lo suyo, debe tomar su propia cruz y seguir. Y cuando el hombre del Señor tiene que aplicar la doctrina y las normas que están en el Evangelio y debe reconvenir, debe hacerlo independiente de que la persona o el hermano que está escuchando le caiga bien o no. El Evangelio debe predicarse, debe explicarse
de acuerdo a como este aparece. Bueno, sigamos. Luego, veamos, en 1 Corintios 13, 5 dice, 1 Corintios 13, 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Sigamos, también en 1 Corintios, pero en unos capítulos más atrasitos, capítulo 10, versículo 24, dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La persona amadora de sí mismo generalmente tiene un concepto muy elevado de sí misma. Y aunque ello se base en un buen razonamiento humano propio, que éste considera muy atinado, no piensa que estamos haciéndolo para la gloria de Dios, y si este propósito que debe guiar nuestra vida conductual no está claro en nosotros, lo único será que se cumpla en nosotros en aquel día cuando el Señor nos declara. Allí vamos a ver, cuando se abran los libros de la vida, estemos ante el tribunal y se abran los libros de la vida, y yo diga, por ejemplo, Julio, no está Julio, pero yo decir, pero Señor, yo prediqué, yo enseñé, Él nos dirá, apártese de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Posiblemente cuando enseñaba y predicaba, no creía en el Señor Jesucristo, es decir, no era un convertido y buscaba mi propia gloria. El propio apóstol Pablo nos señala en una de sus epístolas que habían personas que estaban predicando al Señor Jesucristo por envidia. Bueno, ¿cómo será eso? Dicen ustedes. Bueno, habían algunos, dice Pablo, que querían ser mejores oradores, utilizando mejores palabras que el propio Pablo o otro de los apóstoles para poder enseñar del Señor Jesucristo. Sin embargo, no lo tenían en su corazón. Ellos buscaban su propia gloria, eran amadores de sí mismos. Por eso que cuando estas personas amadoras de sí mismas se acerquen ante el libro de la vida y traten de buscar allí su nombre, el Señor que estará allí buscando a aquellos que van a entrar a su reino, nos va a decir con voz de trueno, ya no con voz de amor, sino que con voz de juez, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ahora en Mateo capítulo 11, versículo 29, nos dice que Dios se agrada de los humildes y sencillos de corazón. Se alegra de aquellos que no desean ser vistos como unos amadores de sí mismos, buscando y aceptando todo aquello que conduce solo a su bienestar personal, abandonando la edificación en su palabra, abandonando la adoración a Él, abandonar el de llevar a pecadores al arrepentimiento, es decir, no buscan predicar a Cristo y a Cristo crucificado para el perdón de pecados, ya sea por la predicación en los púlpitos o en la enseñanza personal de los inconversos, discipulando e instruyendo en Cristo y su sacrificio en la cruz. Tú que me escuchas y que no eres creyente en el Señor, debes saber que el Señor murió por ti en la cruz del Calvario, llevó encima de sus hombros al morir en la cruz todos los pecados, para que tú lo aceptes como su Señor y Salvador. Si tú lo aceptas como Señor y Salvador, crees en la mente con el conocimiento de que sí lo entiendes, que Dios murió por ti, y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, es decir, derrotó la muerte y el pecado, y tú crees que eso lo hizo por ti, tú eres salvo. Hoy puedes aceptarlo
puedes hablarle de corazón al Señor. Bueno, como ya hemos dicho, hay que ser de aquellos que quieren presentar a Cristo y no a ellos mismos. Solo el Señor Jesús, que nos manda en su palabra a abandonar, pone en libertad a los cautivos del pecado de ser amadores de sí mismos. Es decir, quiere que abandonemos esta actitud egoísta. Por último, creemos que por medio de esta conferencia o prédica, que no resulta ser muy simpática en aquellos que son amadores de sí mismos, puesto se molestan, alegan que como la psicología nos manda como disciplina humana a aumentar nuestra autoestima. La psicología como ciencia humana en muchas cosas se equivoca. La autoestima es un valor que nosotros podemos tener hacia nosotros mismos, y en el caso de los creyentes nosotros aumentamos nuestra autoestima, nuestra felicidad y nuestro crecimiento personal en la medida en que nos parecemos y actuamos y sentimos cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Él no fue amador de sí mismo, Él se dio por los demás, Él fue manso de corazón, Él nunca hubo engaño en su boca, es decir, fue un hombre que se mantuvo alejado de pecado, fue la perfección de la perfección. Queremos elevar nuestra autoestima, no nos amemos a nosotros mismos, sino que digamos: oh Señor Jesucristo, ayúdame a santificarme, es decir, apartarme del pecado para estar a tu servicio. Cuando una persona enseña el Evangelio, es decir, un evangelista, y que predica, y esa persona que lo está escuchando dice: ese hombre que está allí no me gusta, a mí me lo han dicho, no me gusta, es un amargado. Esto sería plenamente cierto si la persona que está predicando o está evangelizando es un ególatra, es decir, estuviera buscando, se estuviera predicando a sí mismo, estuviera inventando palabras que no aparecen en el Evangelio y no exhortase en base a la sana doctrina, sino que utilizando palabras humanas tratara de evangelizar, llevando e induciendo a las personas a llevar una vida de tristeza, evidentemente que tendrían toda la razón. Pero cuando se predica con base al Evangelio y cuando a Timoteo le advierte Pablo por medio del Espíritu Santo que vendrán tiempos en que vendrán hombres amadores de sí mismos, y advertirle sobre el efecto que puede causar en las asambleas y en las personas, evidentemente que no debemos temer. El hombre del Señor debe ser capaz de exhortar y edificar, buscando que los hombres y las mujeres del Señor, uno, enseñen la palabra, es decir, prediquen a Cristo crucificado, que lleve a los pecadores al arrepentimiento. Ese es el principal negocio de todo creyente, abandonando siempre su bienestar y egocentrismo, no buscando lucirse a sí mismo para poder pensar en su corazón: qué bien lo estoy haciendo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que nuestro accionar futuro sea desprovisto de nuestro propio egocentrismo, que nosotros seamos capaces de poder vivir y actuar en base a los preceptos bíblicos y con base a la gloria de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, este programa evangelístico que tiene como objetivo poder enseñar y exhortar en base a la santa palabra del Señor. No se olviden que cada palabra, cada punto, cada coma, cada signo de exclamación e interrogación, etcétera, nos ilustra la palabra del Señor. Cuando nosotros tomamos el Evangelio y lo leemos, usted debe tener la certeza que es Dios el que le está hablando a usted. Es la palabra de Dios y Dios es un Dios vivo. Lo que los apóstoles escribieron guiados por el Espíritu Santo hace 2 milenios atrás es absolutamente atingente a lo que es hoy día. La palabra de Dios es inerrante, es inmutable, es verdadera, etcétera. No podemos decir, no, si eso que se dice, que lo que este hombrecito está hablando ahí, que dice que está predicando, fue escrito hace 2000 años atrás o 1800 años atrás, ya las cosas son distintas. Hoy día hay más modernidad, hoy día no podemos fijarnos todo en el Evangelio, en la Biblia, debemos nosotros también ponernos a tono con el mundo. Ahí, cuando empezamos a justificarnos a nosotros mismos y comienza a entrar el error, es decir, es anatema. Y anatema significa que sea maldito en el Señor aquel que agregue o quite algo de la palabra de esta profecía. Que Dios les bendiga y les guarde. La ruta bíblica del Señor Jesucristo les saluda y ora por ustedes, deseando que la paz del Señor, que sobrepase todo entendimiento, sea en ustedes. Será hasta una próxima oportunidad o un próximo programa. Muchas gracias.